Ok, ahora estamos grabando. Les decía que esto fue el ejercicio que hicimos el lunes pasado. No me recuerdo si fue con usted o con otro grupo, con otro curso, que quedamos en esta tabla dinámica 3. ¿La alcanzamos a hacer o no la alcanzamos a hacer? ¿O Sí, esta sí fue? lo alcanzamos a hacer. La La 4 3 la fue... hicimos, la 4 no. Ya. Ok, estamos dentro del contexto de tablas dinámicas, ¿cierto? El último tema antes de entrar a la parte del certamen. La próxima semana tenemos dos sesiones de clases en las cuales vamos a trabajar resolviendo certámenes anteriores, resolviendo consultas. ¿Ya? Porque recuérdense que el certamen es el... Nos quedan 2 semanas, descontando esta. O sea, las 2 semanas de mayo son el día viernes, antes de que salgan de vacaciones. Yo los voy a despedir, lamentablemente. Ojalá que los despida de buena forma. Históricamente, muchachos, en este certamen, en el que les va mejor. ¿Ya? Este es el certamen que ustedes tienen que, digamos, romperla, digamos, porque son funciones que ustedes tienen que aplicar funciones. Por lo tanto, los invito a que aquí traten de de poner toda su energía y sacar una buena nota, ¿ya? Porque históricamente después en los otros, y bueno, yo se los digo como profesor, los otros dos son un poco más complicados porque vamos a trabajar con programación, ¿de acuerdo? Así que ahora es cuando, ¿de acuerdo? Ya, entonces estábamos hablando de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas era una herramienta que nos permitía a nosotros generar reportes en base a datos y de forma dinámica. Ese será el nombre que habíamos dicho. Y acá nos están pidiendo que desarrollemos una tabla dinámica en donde en las filas podemos mostrar las zonas y las ciudades de cada zona, ¿ya? Y nos dicen que las zonas deben estar ordenadas norte, sur y levante, en ese orden. Y además las fechas para cada ciudad, ¿sí? En la ciudad tenemos que colocar las fechas de esta base de datos que estábamos trabajando, que era una base de datos de ventas, ¿cierto? Después en las columnas debemos mostrar las sumas de las ventas por categoría. Nosotros tenemos acá categoría y esa es la que tendría que estar en las columnas. ¿Ya? Y agregue una escala de tiempo que permita filtrar la fecha, ¿sí? Que se encuentre en la fila, ¿sí? Por meses y años. Y después nos piden que haga una agrupación las fechas por año y mes. Perfecto. Vamos a comenzar. Nosotros podíamos, y acá tenemos seleccionada la tabla, por lo tanto acá lo único que tenemos que llegar a hacer es irnos al menú insertar y acá seleccionar la opción tabla dinámica. Vamos a pedir que se ingrese en una nueva hoja. Si ustedes se dan cuenta que ya tenía seleccionada la tabla, por lo tanto acá en el rango de la tabla ya está cargado y además esta tabla tiene un nombre. Ya. ¿De acuerdo? Acá me quiero detener un segundo antes de continuar con la tabla dinámica. Eh, ¿Cómo ustedes le dan nombre? Porque ustedes para la tarea le están pidiendo que ustedes generen un filtro avanzado en otra hoja y me han escrito que hay algunos que tienen problemas que no los deja. ¿Ya? Eso pasa porque ahí le están midiendo lo siguiente. Ustedes tienen que generar un nombre, ¿de acuerdo? Ustedes vienen, acá seleccionan toda la tabla. Perfecto. Ahí está seleccionada la tabla y acá arriba dice A1. ¿Sí? Si ustedes seleccionan ahí, hacen doble clic y colocan, por ejemplo, datos, están dándole un nombre a esta tabla. ¿Sí? Ahora, no sé si me dejó. Profe, ¿Sí? es que yo ahí tuve un problema porque cuando yo estaba haciendo la tarea 2 lo intenté y no hubo forma de poder ponerle nombre a la tabla. Al final, como que no sé cómo, pero terminé solamente nombrando la celda A1. Y de hecho, para hacer la tarea, como no pude nombrar la tabla, tuve que hacer dos de los ejercicios en la misma hoja donde estaban todos los datos, porque no había forma de, como de alguna manera, transportar los datos a la otra hoja para hacer los cálculos. Ya mira, pía, es que justamente por eso lo estoy viendo ahora. Acá si te das cuenta, toda esta ya tenía un nombre que se llama tabla y se llama datos. Yo acá Ujú. le acabo de dar un nombre a esta tabla, como lo acabo de escribir. Tú te seleccionabas toda la tabla, pinchabas acá y colocabas datos, por ejemplo. Y después de hacer eso, enter para que guardes el nombre. Si yo quiero ver cómo se llama esta tabla, ahí te das cuenta, cuando yo selecciono toda la tabla, déjame seleccionarla nuevamente, y yo pincho acá cuáles son los nombres, me dice que tabla y datos. Es decir, acá tengo Mm. un detalle, acabo de darle a los mismos datos, les di dos nombres. ¿Sí? Entonces, ustedes
Déjame un segundo. Ujú. Acá en fórmulas está administrador de nombres. Ustedes pinchan ahí y les van a aparecer, fíjate, llamé datos a, bueno, a la tabla, dice ahí, ya, que ya como ya tenía nombre. Entonces yo está, como ya existía un nombre, porque fíjate acá, tabla, me dice que es en la hoja base de datos, que es esta, de la celda A2 a tal, se llama, a todo ese rango de datos, de la A2 hasta la G, G y algo, G, si yo quiero acá, por ejemplo, le puedo colocar modificar, me está mostrando acá que es de la G37, ¿sí? Ahí de la A2 a la G37. G37, tú tienes que dar cuenta que es esta. Uy, hasta acá. Entonces, toda esa tabla yo le di el nombre, que se llamaba tabla. Ahora, como yo ya lo tengo repetido, la única diferencia, que acá le puse tabla a todo, esta la voy a eliminar para no darle dos nombres a una misma tabla. Entonces le elimino. Ya. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que hice yo fue darle, en vez de referirme a todo este rango como A2 2.G37, yo le llamé a todos estos datos. Y después, lo que tengo que hacer yo para hacer el filtro avanzado, PIA, tendría que acá tener los criterios, ¿cierto? Acá están los criterios. Y yo acá voy entonces a datos, filtro avanzado, ¿cierto? Y acá digo copiar a otro lugar el rango de la lista. Y acá yo coloco tabla, porque así se llama la hoja de el rango de datos que está en la hoja base de datos. Pero como si te diste cuenta, cuando yo me fui a la sección de nombre, tenía guardado la hoja y el rango donde estaba guardando. Entonces yo al colocar tabla ya estoy seleccionando la hoja y los datos. Y acá el criterio, yo debería elegir dónde están los criterios y después debería decir que copie acá. Perfecto, y ahí lo puedo aceptar. Eso seguro les va a funcionar. ¿De acuerdo? Ya, lo voy a intentar de nuevo, pero en caso de que no pudiese, En caso de que no ¿estaría pudiese, mala la tarea si pongo como el ejercicio al lado y no en otra hoja? si te dicen exclusivamente lleva a otra hoja, va a estar malo porque están midiendo que tú sepas llevar los datos a otra hoja. Ok, ¿Ya? Ahora, ya, si gracias. aún así no te funciona, recuerda que mañana, en el jueves, también tengo horario de consulta, ¿ya? Ok, Para yo poder ver tu tarea y poder resolverlo en conjunto, ¿de acuerdo? ya, gracias, profe. Ya. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo le hacía para copiar los criterios de la misma tabla? Me acuerdo que era control, pero no me acuerdo cómo le hacía. ¿Para copiar qué? Los criterios de la misma tabla. Los criterios de la misma tabla. Control C. Control C, ¿eso te refiere a acceso directo? Control C es para copiar. Control X es para cortar. Control V corta es para pegar. Control Z es para deshacer. ¿De No, acuerdo? sí, pero usted como que presionaba control y iba seleccionando como arriba Ah, de ya, cada nombre. pinchaba. Con el tecla control, presionaba, solamente control. Sí, Ciudad, forma de pago, año. Dejas presionada la tecla control y haces clic sobre los elementos. ¿Entiendes, no? Ahí está seleccionada ciudad. Ahora tengo presionada en este momento la tecla control. Cliqueo forma de pago, cliqueo año, control C. Ahí se das cuenta que me lo copió esos tres. Control V y ahí me los pega acá al lado. ¿Sí? ya. Gracias, profe. Ya. Ok. Listo, muchachos. Eso era una aclaración con respecto a los nombres. La gracia que tienen el dar los nombres es que, por ejemplo, si ustedes tienen una columna que la van a usar recurrentemente, ustedes pueden pinchar la columna y le llaman a toda esta columna acá, donde dice G1, ustedes le colocan, por ejemplo, fecha. Y después ustedes pueden hacer referencia a toda esa columna solamente con el nombre. Porque ustedes cuando guardan a esto, le van a guardar la hoja y el rango. ¿Ya? Eso. Ya, ahora sí, retomemos el tema de la tabla dinámica, que nos pedían crear una tabla dinámica, que nos dicen acá exactamente, las filas son las zonas y las ciudades, en ese orden. Entonces, vamos acá a seleccionar, ¿cierto?, la tabla y ingresamos a insertar tabla dinámica. Ahí está la tabla donde queremos que aparezca, que se dan cuenta que no coloca el rango, coloca el nombre. Y después dice que la vamos a generar en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Y acá tenemos, y esto es lo relevante, ustedes tienen que manejar para armar una tabla dinámica. Tienen los campos que están en su tabla. Y acá abajo tienen 4 áreas. Acá, cuando ustedes arrastran un campo a la zona filtro, lo que están haciendo es decir
dar la opción de que los campos que componen la zona, por ejemplo, ventas no nos convendría filtrar, porque ahí estaríamos filtrando de a una venta, ¿de acuerdo? No es un criterio importante. Cuando uno quiere filtrar, trata de traer datos categóricos. ¿Cuáles son los datos categóricos? Por ejemplo, ya quiero filtrar por ciudad, quiero filtrar por zona, quiero filtrar por categoría. Y si hay muchas ventas, quiero filtrar por año. Eso nos podría servir a nosotros como un filtro, ¿ya? Pero si yo tengo, por ejemplo, solamente ventas con un ID autonumérico, por así decirlo, y yo arrastro acá, si yo voy a filtrar por ID autonumérico, generalmente voy a estar haciendo la consulta de una venta. No se valida mucho, ¿ya? Entonces la idea de los filtros es que sean datos categóricos. En la fila de las columnas, nos estaban diciendo acá que nosotros queríamos que en la fila dejáramos la zona. Entonces tomo la zona, la arrastro acá y tomo después ciudad y lo arrastro. Fíjense que importa el orden. Si yo coloco acá zona, me quedo zona primero y después dentro de la zona me quedo la ciudad que pertenece a esa zona. Si yo tomo ciudad y la... ouch. Si yo tomo ciudad acá y lo subo, se dan cuenta que me queda Alicante y después de la zona, eso se ve, es como lo que decía anterior, no está la categorización. La idea es que ustedes coloquen por categoría lo más macro arriba y después lo más micro. Ustedes están calificando primero por zona y después dentro de la zona están las ciudades. O si no les van a quedar, no les queda muy representativo, o sea, no pueden la agrupación le queda un poco no representativa, no les da mucha información. Ya, ahí yo moví, fíjense, primero zona, después ciudad, entonces tengo que Levante está la ciudad de Alicante, Valencia. En el norte está la ciudad de Santander y Vigo y sur Granada, Sevilla. Ya, tengo la parte de las filas. Bueno, además nos decían que las fechas para cada ciudad. Y ahí está el detalle, la fecha para cada ciudad. Entonces nos vamos a la hoja y tomamos fecha. Y fecha tenemos que dejarla dentro de ciudad. Ya. No me dejó. Y ahí tengo entonces, se dan cuenta que tengo las fechas para cada ciudad. Después teníamos acá, en las columnas debe mostrar la suma, pero la suma, no es que esté, no quiero que la suma esté en la columna, sino que las ventas por categoría. ¿Sí? La suma de las ventas por categoría. Eso es lo que importa en la columna, en la categoría. Y en los datos, ya, en los valores, porque recuérdense que tenemos tres campos. Acá está columna y acá está valores. Entonces, en la columna tenemos que llevar categoría. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos que la zona de Levante, Alicante, la ciudad de Alicante, tengo estas ventas en estos años. Y ahí están los electrodomésticos. Informática, total, general. Bueno, y audio y televisión. Pero como decían, la suma total de las ventas, nosotros tenemos que tomar ventas y la venta llevarlas a la zona de valores. Y con eso ya conseguimos una tabla dinámica que nos está mostrando. Por ejemplo, si yo oculto, cierro la zona, ahí yo tendría una venta macro. Yo sé que en la zona de Levante, en audio y televisión se vendieron 5.099,17 euros. En electrodoméstico se vendió 6.505 y en informática 6.605. ¿Sí? Y así yo puedo generar más información. Ahora, si quiero saber el detalle de la ciudad, de la zona de Levante, selecciono acá en más. Y ahí me va a mostrar las ciudades en Alicante. Bueno, ahí estarían en Alicante, ¿cierto? Me muestra el total de Alicante. Y si quiero saber, oye, ¿qué año se vendió más? Pincho acá. ¿De acuerdo? Ahora, ojo acá, que nos pedían agregue una escala de tiempo que permita filtrar la fecha, ¿ya? Por meses y años. Entonces, vamos nuevamente acá. Y como se agregaba la escala de tiempo, teníamos que haber seleccionado la tabla dinámica. Y nos íbamos acá a la parte que dice análisis de la tabla. Y nosotros en la parte de análisis tenemos dos cosas. Insertar segmentación o insertar escala de tiempo. ¿Sí? Acá está lo que nos están pidiendo, escala de tiempo. Y el único campo que tenemos con fecha es el que está desplegado fecha acá. Y acá tenemos la escala de tiempo, donde están meses y años. Ahí dice 2006, ¿cierto? Nosotros tenemos 2005 y están los meses. Entonces, si yo quiero filtrar, ahí estoy diciendo que me está mostrando del 2005. En agosto de 2005 no hay ventas. Bueno, generalmente las ventas estaban por acá. Acá. En el 80, enero del 80 tampoco. Febrero. Ya. Ahora uno podría decir, oye, acá quiero que lo muestre por trimestre más que por meses. Así puedo acortar un poco más la fecha. Ahí sí, ahí en el cuatrimestre, en el
en el cuarto trimestre del año 80, en la zona sur se registró una venta. O una o más de una venta. ¿Ya? Ahí tenemos que en Sevilla, en el año 80. ¿De acuerdo? Ya, ahí teníamos una escala de tiempo con la cual podemos filtrar. Le saco el filtro para que muestre todos los datos, ¿cierto? Y además nos pedían que este campo de acá, lo agrupáramos por meses y años. Para hacer agrupaciones, ustedes tienen que pinchar el campo. Por ejemplo, acá pinchamos esta de fecha y hacemos botón derecho. Y acá nos dice que agrupemos. Y nos muestra meses, trimestre y año. Lo que nos pedían era por meses y años. A aceptar. Entonces, si se dan cuenta, acá nos está mostrando que en el año las ventas de enero del 70, de febrero del 71 y así. ¿De acuerdo? Ahora, eh, esto para dar más información, porque si ustedes quieren desagregar en qué mes del año se produjo la venta. Eso es lo que le estaban pidiendo a ustedes. ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto acá? Chicos, ¿se entendió? Perfecto. Ya, entonces, para saber cómo están trabajando, como entendieron, les voy a pedir que ustedes vayan acá a aula, ¿cierto? En la unidad uno, nuevamente en la parte donde dice para los 101, seleccionen los que dicen el número 8. Estamos en la clase 8, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que seleccionar este ejercicio en clases, tabla dinámica. Es el que vamos a desarrollar ahora. Y este, Profe, estamos viendo el Excel nomás, por si excelente, acaso. gracias. Entonces, ya le mostré que ingresé a la parte donde subo las clases yo, en la unidad 1 para los 101, ¿cierto? Y acá ustedes tienen que descargar estos dos archivos. Bueno, este es el que me interesa que descarguen ahora. Ejercicio en clases. ¿Ya? Este es el que vamos a trabajar. Pum, lo van a descargar. Y este es el que les va a quedar de tarea para el domingo. Tablas dinámicas. Por eso dice para la casa. Ahí está. El que dice para la casa se hace, bueno, ideal de forma individual. Si lo van a hacer grupales porque van a conversar entre ustedes la solución. No lo van a copiar porque ustedes están aprendiendo. Confío en ustedes. Y después lo entregarán. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si lo van a hacer en grupo, muchachos, discutan, intercambien opiniones, no sea, oye, pásamelo, yo lo reenvío. ¿De Eso acuerdo? lleva nota, profe. Estos son los que yo les decía la semana pasada, o sea, el lunes pasado, que son el que les suma como ejercicio formativo. Ustedes tienen los cuestionarios que están en aula, que son formativos, y además Sí. yo le agrego algunos de estos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. Y el Profe, tiene una nota, ¿sí? ¿y la nota de las tareas aún están o no? O sea, ¿están Eh, ya o no? Deberán, a ver cuándo deberán estar este viernes, a más tardar. Le voy a preguntar, ustedes son 101, le voy a preguntar a Manuel. ¿Ya? Manuel es el que la está revisando, entonces deberán estar para este viernes. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda con la actividad formativa, que no sé si se acuerda cuando le mandé un correo diciendo que tenía como dos malas, pero estaban buenas. Veámoslo. Parece que sí. O sea, tuviste correo, no te respondimos, lo resolvimos. Si no te O sea, me dijo que me respondió, pero me dijo que lo iba a ver. Ya, déjame, mira, pregúntame después de la clase para yo mostrarte cuál es la nota que tiene hasta el momento. Porque Ya, yo tengo algunas notas de ustedes. Eh, a ver. ¿Están viendo la pantalla, no? sí. Sí. Sí, Ah, aparecieron al tiro, ¿eh? Les dije nota. Ya, mala noticia. No están. Nada. Ustedes son 101. Las notas que tengo hasta el momento de ustedes son las siguientes. Ninguna, ¿ven? A ver. Ahí están las tareas formativas que yo tengo hasta el momento por semana. María Jesús, ¿cuánto era? Rodríguez. Rodríguez está abajo. María Jesús Rodríguez. Ahí está. Ah, parece, ¿esa era la 2? Sí, la que le mandé que tenía las dos malas y usted me dijo que la respuesta igual estaba buena también.
Veamos. Recuérdamelo y hablémoslo por Ya. correo. Si quieres, Ujú. te acercas mañana al horario de consulta, si es que puedes, o si no lo vemos por Ya, correo, lo tiramos por correo para dejarlo resuelto, ¿ya? ya. Gracias, profe. Lo mismo para todos, ¿ah? Si tienen alguna duda, algo. Esto ustedes lo pueden ver, porque esto ustedes lo tienen en aula, pero ya les vamos a dar acceso a esta parte, ¿ya? Esta la vamos a dar acceso pronto. Ahora, ojo, fíjense, acá está este es el promedio que tiene en la formativa. Y fíjense, se lo estoy considerando como una sexta tarea, para que ustedes vayan viendo. Pero eso ya tiene una tarea, no es que sea la tarea uno. Esta es la tarea formativa, que es la sexta. Recuerden que de estas 6 tareas se le borran las 2 peores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿las tareas formativas son de la clase? No, no caché eso. Ya. ¿Cómo fue? Yo tampoco, profe, porque A ver. va a abrir una cuestión para que le entregamos la tarea que dijo Sí, para el domingo, ¿o no? exactamente. Ustedes Ah, ya. ustedes fíjense, ya han entregado, ¿ah? Ya tienen una tarea formativa arriba. Pero es la Que de es planilla, ¿o no? la ¿Esa de ya la había clase. entregado o no? Esa ya la Sí. entregaron. Esa acá, subir tarea. Yo lo que voy a hacer ahora, les voy a crear otro buzón. Lo voy a hacer subir filtro tablas dinámicas. Y ustedes van a tener que subir acá el tema de tablas dinámicas. Ah, entonces llevaba una sola tarea. Yo me asusté, yo dije. Ay, igual. No, Puro cero. Porque lo otro no lo he mandado. no Exacto. lo otro se los he dado, pero no se los pedí. Se los explicaba el lunes que no se los pedí porque estaban con la tarea. Entonces no los quise saturar. Mm, Pero se los dejé voluntario. Ojalá lo hayan hecho, pero. ¿Ya? ¿De Muchas acuerdo? gracias, profe. ya. Ahora se lo estoy pidiendo porque esta semana, como no tenían tarea, al menos de nosotros, una tareita chica no les hace mal para que no pierdan la práctica y pensando que se acerca el certamen para que practiquen. Ya, jóvenes, vamos a lo que nos compete. Ya descargaron el archivo, entonces ahora vamos a crear los grupos. Yo me voy a ir paseando por los grupos. ¿Cuál archivo era, profe? El que dice para la clase, el archivo 8. Yo les coloco 8 para que sepan la clase. Esta es la clase 8. Es nuestra cuarta semana, ya pasó un mes. Para que vean cómo van. Vamos de acelerado. ¿De acuerdo? Ya, vamos. Voy a crear los grupos y van a trabajar en grupos. Yo voy a ir pasándome para resolver dudas. Una cosa que no les expliqué. Antes de crear los grupos, presten atención. Para que no tengan presente. Para que lo tengan presente. ¿Están viendo la página? O sea, El Excel. el Sí. Excel. Ya. Acá nos pedían lo siguiente. Las zonas deben estar ordenadas. Norte, sur y levante. Si yo me voy a mi tabla, ¿de acuerdo? Acá tengo levante, norte y sur. ¿Qué está pasando? No estoy cumpliendo los requisitos. Tiene que estar ordenada. ¿Cómo las puedo ordenar? Apretando ahí arribita. ¿A dónde? Ahí. ¿Aquí? ¿Y cómo la ordenaría? No, se aprieta Más opciones de el ordenación. circulito también puede ser, ¿o no? ¿Más opciones de ordenación, dice usted? Manualmente. Fíjate, dice. Manualmente puede arrastrar elementos para reorganizarlo. Está habilitado. Entonces, lo que pueden hacer ustedes con este caso es solamente una cosa que hay que mover. Ustedes pueden, porque acá, ¿cuál sería el criterio con el cual ordenarían? Alfabéticamente es LNS. Están ordenados alfabéticamente. Si lo dan vuelta, sería SNL. Pero ustedes le están pidiendo que quede guardado norte, sur, levante. Bueno, sí, lo podrían, les conviene también darlo vuelta desde el punto de vista alfabético. Está NS. No, pues. No pueden, no, tienen que encontrar un criterio para hacer ese orden. Alfabéticamente no sirve. Entonces tienen que hacerlo manual. Para hacerlo manual, ustedes tienen que seleccionar la celda que quieren mover, en este caso, levante, y ponerse acá al lado. Y fíjense cómo cambia el icono. Acá yo tengo una cruz, acá cambia a eso, que eso significa que lo puedo mover. Y ahí yo arrastro hacia abajo. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Norte, sur, levante. O sea, pinchan. Fíjense el icono, está con una cruz gruesa. Pero cuando me pongo acá en la esquina, porque si me pongo acá ahí es una cruz sin flecha. Para que se pueda desplazar tiene que estar una cruz con flechas. Y ahí significa que se puede mover. Ese es el icono que ustedes les indica que pueden arrastrar y mover. ¿Ya? Dicho eso, vamos ahora con el ejercicio que tienen que hacer en clases. Y vamos a crear los grupos. Como les decía, yo me voy a ir moviendo por los grupos. Y vamos a volver. Aquí nos termina la clase a las 12:05. Ya, 11:50. Vamos a tener 20 minutos.
¿De acuerdo? Profe, disculpe. ¿Sí? Constanza. O sea, el Excel que es para la casa, ¿hasta cuándo se puede entregar? Para el domingo. Hasta el domingo. Ay, ya, gracias. ¿Sí? Ya, jóvenes, vayan a los grupos. Nos vemos en un rato. Listo, muchachos. Ok, vamos a comenzar entonces a hacer el ejercicio que trabajamos en forma grupal. Y la primera indicación que nos decía es acá que en la hoja de donde están los datos, ¿cierto? Creemos una variable llamada sexo, que le vamos a colocar género. ¿Por qué le vamos a colocar género? Para un tema de cuando seleccionemos la tabla no hayan dos columnas con el mismo encabezado, ¿ya? Que diga hombre, si el valor de la columna G es 1, y de lo contrario que diga mujer. Ya, acá la mayoría usó el sí conjunto, está bien, resolver el problema, pero también es bueno que empecemos a darnos cuenta de lo siguiente. Cuando el sí, aquí la función era condición, hay una condición. Si se cumple esta condición, entonces yo quiero hacer algo. En este caso tenía dos casos. Por lo tanto, lo mínimo que necesitaba acá era la función sí conjunto, o sea, la sí lógica. Solamente el sí, porque el sí punto conjunto es la misma que la sí, pero está hecho para cuando yo tengo muchas condiciones. Por eso, y el conjunto se refiere a un sí punto conjunto de condiciones. En este caso, como yo tenía principalmente una condición, que nos decían, oye, si el valor que está en la celda G es 1, escribe hombre, y si no, escribe mujer. En ese caso, muchachos, lo ideal hubiese sido que ustedes en la columna acá G, que está sexo, ¿cierto? Ustedes pinchan, bueno, habilitar edición, antes que todo. Denme un segundo. No sé qué onda mi compa. Ahí. Ya. Entonces acá yo tengo sexo, ¿cierto? Pincho acá en la H y con el control más, ustedes agregan una columna. O bien, botón derecho, insertar, columna, y ahí ustedes le pueden insertar una columna al lado que ustedes decidan. Pero el acceso directo es pinchar en la columna y control más para agregar, control menos para borrar. Perfecto. Entonces acá yo les decía que vamos a generar la columna llamada género. No le voy a colocar sexo para que no hayan dos columnas con el mismo nombre. Y acá les decía lo siguiente. En este caso me estaban pidiendo a mí que yo en base... Espérense que me están hablando por el chat. Un segundo. Ah, ok. Tranquilo, si se les cayó el internet no hay problema. Lo importante es que ahora traten de entender. ¿Ya? Entonces me decían acá la condición que si lo que estaba en la G era 1, yo debía escribir acá hombre. Y si no, era 1, yo debía escribir mujer. Entonces la función es sí. Esa es la sí es la más sencilla. La que con una condición yo puedo establecer algún valor. Si hubiesen sido muchas condiciones, ahí aplicamos la sí conjunto. ¿Ya? En la función sí me dicen la prueba lógica. La prueba lógica es la condición que se debe cumplir. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir? Que G2 sea igual a 1. Si G2 es igual a 1, esa es mi condición. Por eso yo coloco punto y coma. Porque lo primero que va en el enunciado es la condición. Luego, debo colocar el valor si es verdadero. Si G2 es igual a 1 es verdadero, entonces yo debería colocar acá hombre. Y eso va entre comillas porque es un texto, es algo que yo debo escribir. Acá en el caso anterior yo no escribí con comillas porque me estaba refiriendo a una celda. Cuando yo me refiero a una celda o me refiero a valores numéricos, no deben ir con comillas. Y luego acá me dice punto y coma y se pone en negrito acá el valor si es falso. ¿Cuál es el valor que yo debiera colocar si no es igual a 1? Es mujer, porque si no es hombre, en este caso en particular estaban diciendo que si no es hombre es mujer. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, como es 1, nos dice que es hombre. Fíjense acá, yo ahí puedo arrastrar, pero fíjense que acá... Profe, ¿Sí? pero ahí no debería haber indicado si es que era mayor a 1 que fuera mujer. Es que si no es igual a 1, si no es igual a 1, es cualquier otro caso. Por eso ese es el concepto del else. Si tú no eres igual a 1, es cualquier otro caso. Puede ser 3, 5, 10. Solamente cuando es Ya. 1 te va a escribir hombre. Pero para cualquier otro valor que tú coloques, te lo va a considerar como mujer. Ya, gracias. ¿Ya? Eso es lo que tú estás haciendo acá. Mira, si G2 es igual a 1, si eso es verdadero, escribo hombre. Y si no, el si no significa que si no es igual a 1
¿Y cuándo no es igual a 1? Cuando es cualquier otro valor distinto de 1. Entonces por eso tú colocas mujer. Ahora, les decía, ustedes pueden acá arrastrar o bien darse cuenta de que acá en este recuadro, en la esquina inferior derecha, está un cuadrito. Si ustedes ahí hacen doble clic, se les copia automáticamente la fórmula en todo el resto. ¿Ya? Y ahí ustedes completaron la columna con los valores que necesitaban. Tenemos entonces la primera parte de la instrucción lista. Tenemos que hacer la segunda parte que nos dice seleccione toda la tabla y genere una tabla dinámica. Ok, yo acá tengo la opción de pinchar acá en la celda A1 y esto es para los que tienen la tecla fin. ¿Ya? Yo lo que hago es Shift fin, selecciono fin y ahora selecciono la tecla que va hacia la derecha y con eso seleccioné todas las filas. Nuevamente Shift fin y ahora la tecla hacia abajo y con eso selecciono todas las... Bueno, anteriormente seleccioné todas las columnas y ahora selecciono todas las filas. Y ahí tengo seleccionada toda la tabla, por lo tanto me voy a insertar, tabla dinámica, ¿cierto? Ya tengo la y nueva hoja de cálculo y le voy a dar a aceptar. Y acá tengo la tabla dinámica, ¿sí? ¿Qué nos decían? Asigna esta nueva hoja. No me deja ¿Ah? hacer eso que usted dijo de eso del shift fin. Me dice que esto cambiaría demasiadas celdas y que debería seleccionar un rango menor. Lo que tienen que tener cuidado ahí es, que es un poco largo. Si tienen notebook, tienen que preocuparse de que la celda fin, ¿dónde está la celda fin? Porque si la celda fin está, en el caso de mi teclado, en la tecla donde yo paso a la siguiente página, que es AppPag, abajo dice fin, en azul. Por lo tanto, yo para activar la tecla fin, tengo que usar la tecla FN, que es la FN en la que me activa esa función. Entonces, no es llegar, por eso yo generalmente les pregunto, oye, ¿tienes notebook, tienes teclado de computador? Porque los teclados del computador vienen todas las teclas extensivas y generalmente las teclas tienen una única funcionalidad. Como el teclado del computador es un poco más chico, hay algunas teclas que tienen doble funcionalidad. ¿Cómo las identificas? Porque vas a tener una tecla llamada FN, que significa función, y tú en las teclas donde tienes dos valores, va a haber una tecla de un color y otra de otra. En mi caso, azul. Las teclas que están en azul, yo para activarlas tengo que hacer FN. ¿Ya? Eso tienes que ver tú ahí en tu teclado. Ya. Gracias, profe. Ya. Entonces, tenemos acá la tabla. Y en la tabla dinámica nos decían, claro, asigne a toda la tabla y genera tabla dinámica. Perfecto. Paso 3. Nombre de la hoja, resumen, proyecciones. Bueno, acá me falta colocar resumen. Proyecciones. Eso se hace doble clic en el nombre y ahí editan, ¿cierto? Nos vamos a instrucciones. Después se asigna la tabla dinámica las filas en el siguiente orden: nombre, provincia y comuna. Entonces vamos a partir por nombre de región, la primera. Después nombre de la provincia. Y bueno, antes de hacer eso, bueno, ya hagámoslo. Y nombre de la comuna. Ya, no me lo copió. Y nombre de la comuna. Ya. Ahí tengo entonces nombre, región, provincia. ¿Sí? Después nos dicen que ordenemos de manera geográfica. Entonces acá lo ideal es, para que ustedes no tengan problema, es... Lo ideal es que ustedes acá veamos. Dame un segundito. Ah, tan grande. Ahí sí. Lo ideal es que acá ustedes ahora puedan contraer. ¿Ya? Y ahí al contraer lo que hicieron ustedes fue simplemente dejar las regiones. Eso para que no tengan celda de A1. ¿Se entendió, no? Seleccioné toda la tabla y fui acá, botón derecho, expandir o contraer, y ahí yo pongo contraer y contraer. Si le coloco expandir, se van a abrir todo. Ojalá que no lo haya seleccionado. Ya. Ojalá. Y ahí al expandir se abrirían todas estas cosas, porque esto es expandir. Esto es contraer. Ya. ¿Por qué lo dije que lo contraigan? Porque ahora tenemos que ordenar. Y las instrucciones eran mantener este orden. Yo lo voy a hacer una o dos veces para que ustedes se den cuenta. El primero era Arica y Parinacota y después Tarapacá.
Tenemos Arica y Parinacota, que están en el segundo lugar. Este debe estar el primero. Yo selecciono la celda y fíjense, por favor, acá el icono ahora es una cruz gruesa, blanca. Si yo me coloco acá al lado, ahí cambia y se habilitan como flechas por todos lados. Eso me está indicando que yo puedo mover ese campo. Y ahí yo lo arrastro hacia arriba. Ahí me queda Arica y Parinacota y después deberíamos colocar Atacama. ¿Sí? Y así ustedes comienzan... Bueno, me equivoqué, era Tarapacá. Era Tarapacá. Este que está acá abajo, ustedes lo mueven hacia segundo lugar. Arica y Parinacota, Tarapacá. Después tenemos Antofagasta, Antofagasta, Atacama, Coquimbo. Antofagasta. Acá está. Y ustedes tienen que verlo. Antofagasta, Atacama y Coquimbo. ¿Sí? La Antártida chilena es la última. ¿Ya? Y Carlos Ibáñez es la penúltima. Coquimbo, después creo que venía Valparaíso. Esto tiene que hacerlo manual, porque es un orden específico. No pueden hacer un orden alfabético. ¿Ya? Entonces por eso tienen que arrastrarlo. Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble. Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Maule. ¿Ya? Profe, y Sí. si uno después lo mueve con los datos, así como con la tabla ya creada, Igual se igual mueve si hubieran todo. movido los No, se datos, mueve ah, todo. ya, Se mueve todo. O ah, sea, ya. se arrastra todo. Por eso es dinámico. Yo no es que tienes que, se va a quedar los datos para otro lado, no. ¿Ya? No, ya. O'Higgins, Maule, Ñuble, Bio. Bueno, ya. No, ahí ustedes ya entendieron, me imagino, ¿cierto? Para no quedarme pegado porque ya me pasé 5 minutos. Y lo último que nos faltaba acá, las instrucciones era contraiga de manera automática, ya les mostré cómo se contrae de manera automática. Asigne como valores los campos de población 2002 hasta 2005. ¿Sí? Y asigne como valores de la columna la variable sexo. Entonces acá lo que vamos a hacer ahora es acá pinchamos para que aparezcan las áreas, nos vamos a la comuna, o sea, a la columna, y ahí seleccionamos género a la columna. Y ahí tengo hombre o mujer, y lo que vamos a hacer ahora es agregar la población, ¿no? Algunos la agregaron del 2000 al 2005, ¿era, no? Sí. Y ahí tenemos entonces la suma de la población. Lo hicieron así. Entonces nosotros sabemos que en Arica de Parinacota, el 2002, acá que había. Dame un segundo. Es que tengo... molesta un poco zoom. Ya. Acá quedó de esta forma. Los hombres por un lado y las mujeres por otro, ¿no? ¿Les quedó así? Sí, profe. Sí, sí. Ya. ¿Y qué harían ustedes? Porque acá dice población 2002, 2003, 2004, 2005, pero de las mujeres. Y acá está el total. Ouch. Espérense. Voy a borrar un poco eso. Y acá ustedes tienen la población de los hombres, ¿no? Mujer. Ahí está toda la parte de la mujer. Y acá está toda la parte de los hombres, por lo que entiendo. No es lo que queríamos. 2002, 2003, 2004, 2005, 2002. Algunos lo tenían por año, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? Para que apareciera por año. ¿Me entiende lo que estoy hablando, no, chicos? No, nada. No, no entendí, profe. Es que aún hacía eso, profe. Por año los puse por separado. Y como Igual. puse en las columnas, en vez de género, puse sexo. Y me salía sexo 2, que era mujeres, si no me equivoco.
Entonces me salía 2002, mujeres, hombres y eso. 2003, mujeres, hombres. Ya. Ustedes lo que vamos a hacer acá es, fíjense, ahí la voy a puesto los valores en las columnas. Hombre y mujer. Aquí tengo 3 columnas, hombre, mujer y general. Entonces lo que queríamos hacer nosotros es la población, 2002, llevarla acá, 2003, 2004, 2004 y 2005. Ahí los llevé recién a la zona de valores. Entonces, no me acuerdo, yo la 2005, sí. No está seleccionada. Y ahí ustedes tienen la selección. ¿Sí? Sí, Eso es lo que les dio, ¿no? sí. Ya. Pero mi pregunta es, ¿alguien pudo lograr que acá le apareciera el año y en el año las mujeres y los hombres? Yo vi a alguien ahí que lo hizo. Ya, muchachos, me voy a extender un poco más. Por eso mejor lo dejo para la próxima, porque ya estamos en el otro bloque. Les quité 10 minutos. Sorry, les pido disculpas. El día lunes les voy a partir explicando cómo lo podemos hacer para que me quede acá el año y los géneros. Uno de ustedes me lo mostró, ¿ah? Uno de ustedes lo tiene hecho así. Para que se den cuenta, ¿de acuerdo? Porque acá está por año. Usted no puedo comparar el 2002 las poblaciones. ¿Se dan cuenta? Están los hombres por un lado, están las mujeres. Aquí están los hombres por un lado y acá están las mujeres. Ya, muchachos, se los voy a explicar el lunes para no quitarles más tiempo. Les dejo la tarea, ¿de acuerdo? Les quedó esa tarea de las otras tablas dinámicas que también la vamos a comenzar el lunes y vamos a hacer ejercicios certámenes. Cuídense, nos vemos, buen fin de semana. Chao, profe. Profe. Cuídense. Profe. Profe. Se los voy a mandar, ustedes les voy a crear un buzón ya. En el buzón me tienen que subir la tarea. Ya. ¿Ya? Ya, Chao, profe, Constanza. gracias. Cuídense, chao, Gracias, chao. profe. Chao.